Introducing R1, your pocket companion. Se llama R1 Rabbit. Tienen que ver todo lo que hace. Vamos allá. This is the Rabbit R1. Designed in collaboration with Teenage Engineering, the R1 is a fully standalone device, primarily driven by natural language. The accumulation of countless hours of work from our research, design, and software teams. It is simple to use. R1 is equipped with everything you need to interact with you and perceive your surroundings. It comes with... Déjame subir, a ver si puedo subir la calidad. No, hasta ya 720. a touchscreen, a push-to-talk button, and an analog scroll wheel. A mic... Dice que tiene un display que es touchscreen. Tiene un botón como que roll, que lo puedes como utilizar como si fuese un mouse, por decirlo así. Tiene un botón push button, ¿no? Tiene dos micrófonos y tiene speaker. Y tiene una cámara que es 360. Microphone and speakers, and a computer vision enabled 360-degree rotational camera we call the rabbit eye. Que la llaman el ojo del conejo. La cámara. Tiene Bluetooth, Wi-Fi y tiene 4G LTE Global Network. I can ask Rabbit for anything, just like if I'm using ChatGPT. The difference, though, is the speed. With RabbitOS, I get a response 10 times faster than most of the voice AI projects. Ok, aquí él dice que puedes utilizar R1 Rabbit como ChatGPT. Aquí van a mostrar un ejemplo en la cual R1 Rabbit es más veloz, más rápido, 10 veces que lo tradicional de todos los AI que hay. Rabbit answers my questions within 500 milliseconds. With the push 500 milisegundos you don't need to a la say hora de anything to wake it up. contestar. Just press Rabbit. and hold the button and talk like a walkie-talkie. Now, let's give it a shot. What's the nature of the reality? The nature of reality is a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history. According to Bertrand Russell, reality is composed of hard data derived from sensory experiences and logical analysis. It is the amalgamation of our perceptions, thoughts, and the external world. I can speak or type with R1. If you share Puedes hablarle o puedes escribirle a R1. Quiero que entiendan que también esto no es un dispositivo que tienes que wake up, tienes que levantarlo para que él conteste. Como yo decir, en este caso, oye Siri, y Siri aparece y me contesta. Pero tengo que levantarla para entonces darle un comando o algo. Como decir, Alexa. Y Alexa, luego yo le doy el comando. ¿Me entiendes? R1, a keyboard will pop up. You will also know that the response speed is much faster. Solamente le das el comando o le preguntas y ya automáticamente R1 te contesta. What's the stock price of Coca-Cola? Searching for the stock price of Coca-Cola. The stock price of Coca-Cola, KO, is $59.76.
¿cómo está el precio stock de Coca-Cola? Y te dice, Who played the role Oppenheimer in Christopher Nolan's latest movies? In Christopher Nolan's most recent film, Oppenheimer, the role of J. Robert Oppenheimer is played by Cillian Murphy. The film is a biographical thriller that explores the story of American scientists. ya no lo estás volviendo ella, ella la está volviendo más humana. Now, let's see how the large action model works. With LAM, Rabbit R1 can interact with all kinds of applications. Introducing the Rabbit Hole web portal, I can log into different services and unlock functionalities for R1. It's just like iCloud. Let's say I want to listen to some music. Él ahí va a presentar un ejemplo de que él puede hacer un sign-in a otros servicios. With the Rabbit Hole web portal, I have complete control over which services I want to Y activate. tienes completamente control a todos los servicios en los cuales tú te quieres activar con R1. So let's go ahead Vamos a ver el ejemplo de Spotify. Conectándolo con con la R1, perdón. Now that this is Spotify login page. Before I start the login process, I want to emphasize our commitment to privacy. The way we Ahí va design a hablar de la privacidad y el diseño de la infraestructura en las aplicaciones, interactuando or spam users. o creando un user o spam And users, of course, o para que un hacker of your third-party entre en la users. estructura. Instead, we redirect you to their login page. We never save your username. No vas a necesitar un username o un password Your data. y no van a traquear tu Authentication información. happens on the respective apps. Now I'm logged in with Si Spotify. ven, él pone ahí, echarle un poquito para atrás, We don't track your data. The authentication happens on the respective apps. Now I'm logged in with Spotify. si se percatan, él pone Spotify @rabbit.tech, creo, sí. Y me imagino que ahí pone lo mismo. Y automáticamente está entrando a la conexión de varios servicios sin tener una creación de usuario. I've pre-authenticated some other apps like Uber and DoorDash. Ahí va a mostrar un ejemplo de DoorDash y de Uber. Just choose your preferred services and log in through them to get authenticated on your device. It's that easy. Now, let's play some music. Play Kraftwerk's Pocket Calculator. Playing Pocket Calculator by Kraftwerk for you. Play another song from the album. Sure, playing Computer Love for you. That's all the tracks from the same album. Who wrote the lyrics for this song? Ralph Hutter and Emil Schult wrote the lyrics for the song Computer ¿Quién Love. escribió la lírica de esta Which canción? band sampled this song? It seems that Dame un Coldplay ejemplo. is the only known example Y él of a dice song que that Coldplay samples puede ser un Computer Love. ejemplo a lo que es ese tema de Computer Love. Computer Love by Kraftwerk is widely regarded as a groundbreaking and influential song in the realm of electronic music. Una influencia Its de fusion of catchy real melodies, o robotic vocals, música and electrónica innovative use of synthesizers y has melodías left a lasting robóticas impact on the genre. innovadora R1 con to una R5. síntesis diferente. Get me right from my office to home now. Of course, I will book an Uber ride for you from your office to your home. Ahora está pidiendo un Please confirm the book ride. a ride en Uber. I have 6 people with 3 luggages. Find me an Uber that can fit all of us. Ahí le dice que son 6 personas y tiene varios bultos o maletas. Y Air One le dice, yo te recomiendo Uber XL porque tiene 6 personas y tienes más espacio para tus I can compartimientos. also use R1 to order food. Get me a 12-inch pizza from Pizza Hut delivered to here. The most ordered option on the app is fine. Ahora va a pedir una pizza regular de 12 pedazos, que es la más que todo el mundo pide. I just created an order for a 12-inch pizza. It's going to be hand-tossed with a classic marinara sauce and topped with regular cheese. Te dice qué salsa lleva y qué condimenta lleva, ¿no? Sounds really good. Y ahí está el precio y tú eres el que tienes que confirmar. Now I'm waiting. Sumamente sencillo.
I can also make R1 to a set of more complex actions. Puedes hacer un set con R1 más complejo For y example, hacer múltiples cosas en diferentes I can just aplicaciones. describe what I wish in Si full. yo quiero hacer un viaje a London, quiero que me describa un Going to be two of us and the full child, age 12. plan para ir 30s to a ese trip de London, plan the entire trip for me. de tal fecha a tal fecha. Flights, grouped seats, Y los viajes baratos que hayan con sillas buenas. Exploring ticketing options to make your trip a reality. For your trip, I found various flight options. Encontré varias opciones, te dice. Car rentals available. Y para rentar carros, dice. Individually for further details and booking. So it's Puedes ver todos los detalles individualmente. confirm Y él puede confirmar todo eso en ese mismo momento. with a schedule for fun things to do while I'm over there. Puedes crear un calendario de ciertas cosas que yo pueda hacer ahí. Prepared a detailed travel plan Tengo for your trip. ella le dice, Air1, tengo varios detalles y opciones que puedes ver. Enjoying delicious Lugares meals, icónicos restaurants, y and museos, experiencing restaurantes locales y experiencia vibrante de atmósferas diferentes. navigation details are also prepared. and I Y can la help you navegación with any of y los these. detalles están preparados ya y los tickets de los eventos están ahí. Como pueden ver, hay un listado de ciertas cosas. Él dice, esto es muy intenso. ¿Tú crees que tú puedes hacer un Sure, I'm working on it. fácil calendario como un chill out? ¿Me entienden? Vamos a ver. Please take a look at it and let me know what you think. Míralo y mira, déjame saber qué tú crees. Gave me a more Y ahí dice Chilling UK to go. Y te dice varios detalles and I just y más sencillo. Y él solamente tiene que confirmar. I can foresee a wonderful trip. isn't that cool, huh? ¿No R1 está tan brutal eso? Súper. Eso dice él. but smarter. La comunicación como un celular Real-time translator inteligente. and a note-taker, Y removing en barriers to communication. R1 momento real, cómo traducir cierta imagen y lenguaje en el ambiente, en el environment. camera designed for advanced computer vision. It can analyze surroundings La cámara puede analizar lo que hay alrededor y tomar una acción en tiempo real, activándola con 2 veces presionando el botón. Let me take a look. Never gonna give you up. Playing now, enjoy. What? Am I getting rickrolled in my own keynote? Let's move on to the next one. ¿Sabes qué es eso? Que a través de un retrato pueda visualizar quién es y Can you make me a nice te dish? ponga música de esa persona. Damn. Let me see. Ahora va a ver todas las calorías que hay en esa imagen que está presentando ahí. Yo veo huevo, veo tomate, veo piña, How about a green garden omelette? green It's a garden. delicious and low-calorie dish that combines the Delicioso y con poca caloría. creaminess of eggs. El brócoli, Here's el a simple cabbage. recipe for you. Una receta para ti. It recognized all the stuff and gave me the actual recipe. Con cada step. Can also help Paso 1, paso 2, paso 3. Para la receta, chat. God. Here's a table I've been working on for job questionnaire. Can you create an additional column that matches candidates who Este es el trabajo que estaba haciendo y quiero que me lo haga en una columna diferente con varias preguntas. Sure, let me take a look at the table and add the matching Él le columns dice, for you. I've processed the table and está sent you an procesando email with the el results. table y te he enviado Now let's check our email. los resultados por You email. can continue to interact with RabbitOS even beyond Qué R1. roleado. Let's reply this email directly. Can you add another column that matches candidates who have included Rabbit in their question and are LA based? Ahí le da un comando también.
And I got a refined version from RabbitOS through my email. Let's say I have a unique routine or task I cannot do on my phone. Desconozco, vamos a ver. I can do that too. We are experimenting with what we call the teach mode. Just like how Teach I can mode. teach my friend how to skateboard, I can show R1 how to do it, and it will learn from me. This means that any user, regardless of technical background, can teach R1 to learn new skills. So you go to teach mode, you start a new session. Teach mode, nueva sesión. Today, I will show you how to generate an image of puppy using Midjourney from a prompt using Discord. First, Oh, ok. go to the Va a hacer un prompt and click one of my own servers. y crear su Since propio this is an online servidor version en of Discord. image generation, I'll go to Midjourney. Y va a ir a Midjourney. Then I will use the image command. Va a utilizar la imagen para darle un prompt. Here I'm Cute putting baby will dog with big eyes animate cartoon on real big eyes, animated cartoon 8K. O sea, 8K. Let's wait for a minute for the engine to start generating the images. Imagino que le debe estar dando una opción a ellos, por decirlo así. Once it's done, let's click on the image to get a link. Vamos a darle un clic a la imagen cuando termine. Entonces, él como quien dice, baja esa imagen, entonces. How to use this rabbit and annotate it so that Él va a analizar esas imágenes. not just puppies. So let's go back to our web portal, submit the request. It takes seconds for the web portal to Toma finish segundos the para process. que el web portal termine And that's y lo it. procese. It's that simple. Now, once we finish the training, I can go back to my R1. Now let's use Midjourney, as I told you, to generate a picture of a bunny in pixel art style. Un comando de hacer un conejo pixeleado, como un arte I will use de Midjourney estilo. to generate a picture of a bunny in pixel art style for you. en Please Midjourney. give me a moment to create the image. El conejito ahí, bien rápido. Oh. Now here you go. You got an image generated on Midjourney through teach mode. Watch, learn, and repeat. That's teach mode. Ok, entiendo. O sea, el producto va a ver, o sea, lo va a ver, lo va a aprender y lo va a hacer. O sea que el teach mode es como que enseñarle a Air One Rabbit qué es lo que él va a ver, lo que él va a aprender y luego lo que va a hacer. So, duro. That's all the demos for today. With Es language como, evolving, es como si tú fuese el profesor y le estuviese enseñando a alguien que no sabe nada de arte, por decirlo así, o de AI en Midjourney, que la persona lo aprenda, lo vea y luego lo haga. En una persona humana puede tardar porque quizás esa persona humana no sabe nada de ese tema. Pero Air One Rabbit lo vio, lo aprendió y lo hizo en menos de segundos. Es algo increíble. O sea, es muy fabuloso el tener algo tan rápido. O sea, el humano que no sepa nada de ese contenido, como por ejemplo tu abuelo, tu abuela, personas que no tengan nada de conocimiento de el AI en Midjourney, lo va a hacer en menos nada. No, va a tardar en aprender, entender y luego lo va a hacer. Y va a tardar más de ciertos segundos, ¿entiendes? R1 Me puse a pensar eso. me to do things that can never be achieved Teach on an Rabbit app-based Us. phone. Speaking of the current app-based phones,
the first question we ask about ourselves La mitad is, de los celulares inteligentes básicos, if I already have a $1,000 iPhone, my iPhone can't do any of this at all. We do not build Rabbit R1 to replace your phone. no hicimos Rabbit Air One para reemplazar tu celular. Es muy diferente, una generación de dispositivos muy diferente y es algo nativo con ella el que está empezando. R1 is our companion that hosts the large action model with natural language. I can use it for a wide range of tasks. Ask anything, direct actions, complex actions. Él dice que puedes usar Air One Rabbit para muchas tareas. Y aquí te muestra todas las especificaciones que tiene. 4G LTE SIM card slot. Tiene un step motion power de 360 rotational camera with privacy mode. Y tiene un analog scroll wheel, que es el scroll que tiene. Tiene un push to talk button y tiene un rabbit hole web portal. Y tiene un AI en Chains Communications, Computer Vision AI, Experimental Teach Mode, Complex Action, Direct Action y LAM, que es Large Action Model. Y pues obviamente que está a tu disposición. Esto es como cuando, no sé si se acuerdan, cuando en el tiempo de antes los celulares no eran tan inteligentes y solamente era un celular que tú podías tener a la mano, que a lo mejor necesitabas levantar tu tapita y levantar la antena para poder coger señal y poder hacer la llamada. No sé si se acuerdan de lo que era el beeper. Ustedes en aquel tiempo tenían un dispositivo que era en forma como media circular, de este tamaño así, en el cual tú podías mandar mensajes y podías recibir mensajes, pero no podías ni hablar por llamada ni hablar por videollamada. So, lo único que tú hacías era utilizar botones para tú poder buscar la letra que tú querías, para tú crear la oración que tú querías y luego enviarlo a la persona que tú querías, que tuviese un beeper igual. Si no tenía beeper, esa persona no iba a recibir ese mensaje. So, yo lo veo como esto. Pero lo veo de esa forma, pero más allá, porque te hace tareas. So, esto no va a reemplazar, como él dice, tu dispositivo celular. Y no lo va a reemplazar. Pero puede ser que, como esto está empezando ahora, es una revolución para dispositivos a la mano. Por eso es que se llama Your Pocket Companion para el humano. AI enhanced video calls, note taker translator with a rabbit eye, computer vision, and experimental teach mode. Y el teach mode es experimental. We got a 360 rotational camera, a global 4G LTE SIM card, Para mí un Tamagotchi en versión potenciada. and an analog scroll wheel. Un Tamagotchi yo nunca lo tuve. O sea, nunca lo vi como algo para usar. Now, ¿Cuál es el before we precio? reveal our price, I want to do a quick Antes de revelar el precio, Here are some of the best quiero que vean los dispositivos que están ahora mismo en el top y el costo de esos dispositivos. We're looking at somewhere around $700 to $1,000. Estamos hablando de $700 a $1,000 desde My new iPhone un celular base last year, con... and it's the same experience as my previous one. Oh, y él dice, buena pregunta. Buena contestación. Él dice, ¿qué diferencia tú le tomaste o tuviste a la hora de comprar el iPhone 14 al iPhone 15? ¿Qué diferencia tú tuviste del 14 al 15? Y tiene buena pregunta ahí. Smart speakers. Y aquí hablaba de los smart speakers y están desde los $200 hasta los $229. Here are a couple of the new things with only large language Y models. estamos hablando de los... Esto es muy bueno. Aquí estamos hablando de los wearable AI, como lo que viene siendo el que vimos aquí ya anteriormente, que era el de Human, el que no sé cuál era, no me acuerdo, y el de la Ray-Ban de Facebook. Y están desde $300 hasta $700. $699 plus monthly subscriptions for Y the con suscripciones de meses. asking for $600, and you got Meta Ray-Ban glasses asking for roughly $300. Remember, Esto le hace la competencia en sí. large language model.
Y estos solamente son language model. Son muy... ¿Qué? 199. No way. No suscripciones. Requirements. Puedes usar el Air One ahora mismo at revit.com. Y estamos haciendo un chip Easter en 2024. I can't wait for you to experience the R1 for yourself. Thank you. Durísimo. Super competencia, chat. Super competencia. Nah.